Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Trenes Míticos. Episodio 4. El Shanghai Express. El mítico tren entre Barcelona, La Coruña y Vigo. Imagen de portada. Locomotora 318-023 de Renfe, dando tracción a la rama viguesa del tren Shanghai Express. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! La imagen anterior, con la Alco 1800, se tomó en Vigo en 1977. Y para empezar con el Shanghai hay que empezar con la primigenia tracción a vapor que tuvo este tren durante bastante tiempo. Locomotora 141F2236 de Renfe, dando tracción al mítico expreso La Coruña-Barcelona y la estación de Lérida en el año 1969. El tren Shanghai Express es prácticamente de los comienzos de la época de Renfe, de la década de los años 40. Fue exactamente en el verano de 1949 cuando Renfe decide unir La Coruña y Vigo con Barcelona. El nombre de Shanghai Express viene de una famosa película de Marlene Dietrich del cine clásico de los años 30 y 40. De ahí viene el nombre. En principio, este tren fue uno de los grandes trenes transversales que hubo en Renfe, uno de los grandes expresos que no pasaba por Madrid. Pero su trayecto era bastante largo, superando en la mayoría de los casos las 35 horas de viaje. Otra fantástica imagen del Shanghai Express, imagen de Lérida en la década de los 60. Esta vez, en cabeza del tren, una bonita o atómica, que era así como se denominaban a estas fantásticas locomotoras a vapor. Una atracción muy habitual en el Shanghai Express. A finales de la década de los 40 y principios de los 50, los cambios de locomotora y de tracción a vapor eran muy habituales a lo largo de todo el recorrido. Luego empezaron, poco tiempo después, a funcionar las primeras locomotoras eléctricas hacia mediados de los años 50. Y por supuesto, también se podían ver a las locomotoras diésel, lo mejorcito que tenía de Renfe, dando tracción a este fantástico tren. Locomotora 340-008 de Renfe, dando tracción al Shanghai Express en la década de los años 70. En sus primeros años, el Shanghai Express era un tren que salía cada 2 o 3 días. Había unas pocas frecuencias semanales, pero ya en la década de los 60 y 70 era prácticamente diario este gran servicio, teniendo una gran demanda y convirtiéndose en poco tiempo en uno de los trenes expresos más famosos de Renfe. Este tren que vemos en imagen ya no tenía tercera clase, fue abolida en 1968, pero durante muchos años el Shanghai Express tenía primera, segunda, tercera clase, coche-cama y restaurante, y con el tiempo, al eliminarse la tercera clase, se introdujo los coches de literas que eran más económicos que las camas. Y después del bloque de blanco y negro, nos vamos con el color. Otra imagen de Lérida, donde hacía parada y fonda este gran tren. Locomotora 241-2239, otra de las famosas bonitas y atómicas con el fantástico tren Shanghai en enero de 1966. Aquí podemos ver con más detalle cómo era la composición y cómo era la tracción a vapor de la época. Una rama del Shanghai Express salía de La Coruña, otra de Vigo, y en Monforte de Lemos se realizaba la unión de ambas ramas. A menudo tenían que ir en doble tracción, ya que era una zona orográficamente bastante complicada. Los coches metalizados que se utilizaron en un principio en Renfe, que eran de las antiguas Norte y MZA, con el tiempo se sustituyeron y además en pocos años
con material rodante de la serie 5000 y 6000, unos coches totalmente metálicos y mucho más cómodos gracias a sus bogies Pennsylvania, y también en general al gran confort de aquellos coches de viajeros. Fantástica imagen del 13 de abril de 1968, donde podemos ver ya en el Shanghái los coches de viajeros de la serie 8000, que eran de mayor longitud y eran más avanzados que los de la serie 5000, aunque con el tiempo no demostraron ser tan fiables como los coches de construcción nacional. Encabeza la locomotora 141F2324 de Renfe. Fantástica imagen. Fue en 1959 cuando el servicio empezó a ser diario. Durante una época se les quitaron los coches camas, pero con el tiempo acabaron volviendo y convirtiéndose en un tren de bastante categoría, aunque en sus comienzos era un tren expreso de tipo secundario y no era tan importante como los trenes expresos que salían de Madrid. Fantástica imagen de Monforte de Lemos, un punto neurálgico para nuestro Shanghái Express. Imagen de agosto de 1977. Doble tracción de locomotoras de la serie 277 de Renfe. Una magnífica imagen. Una atracción que se pudo ver durante bastante tiempo en parte de Galicia y también en la zona de León. Durante muchos años, el Shanghái Express, al salir de Monforte de Lemos, iba hacia Ponferrada, León, bajaba hasta Valladolid y vía Ariza llegaba hasta la zona de Zaragoza para llegar finalmente a Barcelona. Con el tiempo, este tren abandonó su ruta por Ariza para ir por Miranda de Ebro y el Valle del Ebro en general. La ruta por el Valladolid-Ariza era un poco problemática para este tren, ya que al ser una línea bastante frágil de carril, era obligatorio el cambio de tracción y las velocidades eran muy bajas. Tanto en el tramo gallego, que llegaba a La Coruña y Vigo, como en este tramo del Valladolid-Ariza, era donde más locomotoras a vapor de tipo ligero había dando tracción a este fantástico tren. En imagen, otra toma del mismo tren que hemos visto en la anterior imagen. A mediados de la década de los 60, este tren pasó a ser de primera clase, porque en un principio era un tren sobre todo centrado en la inmigración y abundaban las plazas de segunda clase y también en sus primeros años de tercera, y a partir de la década de los 60 mejoró toda la dotación del tren, con un buen coche-restaurante, con coches metálicos de mejor calidad y, en fin, mayor categoría. Los cambios de tracción eran muy numerosos, sobre todo en la época del vapor. Luego ya en la época eléctrica y diésel no había tantos cambios, pero como había muchos tramos electrificados y otros no electrificados, también eran bastante numerosos, aunque sin llegar al exceso que hubo en sus primeros años. Locomotora 319 de Renfe, pasando por Rajadell. Fantástica imagen. Las 319 originales del depósito de Zaragoza se las veía muy a menudo en este tramo que circulaba por la zona de Aragón. En un principio, los primeros viajes del Shanghái Express con vapor en la zona de Galicia eran bastante difíciles y la mayoría de las locomotoras eran de las antiguas compañías ferroviarias. Galicia fue dieselizada en pocos años, a partir de la década de los 50, para eliminar esta problemática tracción vapor. Según fueron avanzando las electrificaciones y mejorándose el material, el Shanghái Express vio cómo se modernizaba su tracción. Locomotora 269-503 de Renfe, pasando por Cunit, el 30 de julio de 1985. Magnífica estampa. Podemos ver cómo la composición era prácticamente pura de coches de la serie 8000. Todavía no habían llegado el material estrella por aquellas fechas, ya que el material de la serie 10000, 9600 y similares empezaron en las relaciones radiales desde Madrid. Se puede decir que la denominación del expreso Shanghái Express fue realmente una denominación popular y no una denominación oficial que tuvo Renfe. En pocos años, este tren pasó a llamarse Estrella Galicia.
Durante mucho tiempo, el Shanghái, cuando salía de Barcelona, su tracción era una locomotora de la serie 276, sobre todo ya a partir de la década de los 50, 60 y buena parte de los 70, hasta que llegaron masivamente las locomotoras japonesas. El Shanghái Express empezó siendo un tren pensado para la emigración gallega, que iba a Cataluña a ganarse la vida. De ahí que en un principio fuera de poca categoría el tren, pero según fue avanzando la sociedad española, ya en la década de los 60 se había convertido, y en los 70 también, en un tren de más categoría para viajeros de mayor nivel adquisitivo y también para el boom de las vacaciones que había en la década de los 60 y 70. Finalmente el Shanghái Express se convirtió en un tren posiblemente el más importante de todos los servicios transversales que ha tenido Renfe. Otra imagen en la localidad de Cunit, una 269 que era una atracción habitual ya en la década de los 80. Imagen del 1 de agosto de 1985. Todavía el material estrella no había llegado a este servicio. Los antiguos coches de la serie 8000 no disponían de aire acondicionado, a diferencia de los de la serie 9000 y 10000, que además de la climatización tenían asientos y un confort bastante superior. En la década de los años 60, que fue el boom de este tren, hubo un segundo expreso que circuló vía Logroño, Miranda de Ebro y Venta de Baños, sobre todo en temporada alta. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para aportar más información sobre la ruta, el material que tuvo este tren. Al ser un tren bastante largo, tanto en el tiempo como de material, cuesta dar con toda la información posible. Se agradece mucho vuestra participación. Muchísimas gracias. Cuando llegó la electrificación a Vigo, las 277 eran bastante habituales por el lugar. Locomotora 277-011 de Renfe. Imagen del año 1982. El Shanghái Express recién llegado a la capital viguesa. Ya a partir de finales de la década de los 50, con la dieselización de la red gallega y la implantación de las locomotoras Alco de la serie 1800 en el depósito de Orense, estas locomotoras pasaron a ser las reinas en la tracción en la zona de Galicia. Mientras que la electrificación tardó bastante tiempo en llegar a la región gallega y sobre todo a las ciudades más importantes. La ruta del Shanghái Express era bastante complicada. Durante un tiempo fue por la línea de Valladolid-Ariza y más adelante por Miranda de Ebro. Además, hubo como dos trenes en uno durante una época, ya que una rama hacía un trayecto, un itinerario, y otra rama realizaba otro itinerario para llegar finalmente a Barcelona. Imagen de la locomotora 319-027 de Renfe en Manresa, en los años 80. Una ruta que estaba bastante limitada en algunos tramos por la mala calidad de la vía y las locomotoras diésel de mediana potencia tenían que realizar estos servicios. Pero más adelante veremos cómo llegaron al Shanghái Express los pesos pesados de la tracción diésel y también de la tracción eléctrica. Según iban mejorando las infraestructuras, las locomotoras eran más pesadas y más potentes. Una imagen inolvidable de una locomotora Alco en territorio gallego. Al salir de Vigo y de La Coruña era muy habitual ver a las 1800 dando tracción a sus respectivas ramas del Shanghái Express, formados en esa época por coches de la serie 8000. Unos coches que estuvieron durante muchísimo tiempo funcionando en este servicio. Un material remolcado de origen alemán y que se extendió a muchos ferrocarriles europeos y por supuesto también al ferrocarril español. Shanghái Express a punto de salir de la estación de Vigo en la década de los 70 u 80. No he podido saber la fecha exacta de esta foto. Al frente la locomotora 318-012, esta vez de culo. Encabeza la cabina auxiliar.
Y de Vigo nos vamos a la otra gran capital gallega, nos vamos a La Coruña. Locomotora 333-085, ya con el Estrella Galicia, el 7 de noviembre de 1989. Este tren, cuando empezó a equipar coches de viajeros de la serie 10.000 y similares climatizados, el tren pasó a denominarse Estrella Galicia, aunque mucha gente seguía llamándolo el Shanghai Express, ya que fue una denominación muy popular que siguió en boca de mucha gente durante muchísimo tiempo. Ya desde hace ya bastantes años, los grandes expresos gallegos eran traccionados por las locomotoras de la serie 333 y las Alco, tanto de la serie 1800 como 2100, quedaron relegadas a trenes más secundarios. Uno de los encantos de este tren, del expreso Shanghái, luego Estrella Galicia, era la gran variedad de tracción y los cambios que tenían que hacer a lo largo del recorrido. Uno de los trenes con más cambios de tracción que ha habido en la historia de Renfe. Locomotora de la serie 250 de Renfe, dando tracción al Estrella Galicia el 15 de julio de 1995. Hasta los años 2000, este tren tuvo una longitud bastante grande, sobre todo en temporada alta, a diferencia de otros lugares de España, donde los trenes de material convencional, tanto nocturnos como diurnos, cada vez eran más cortos, pero sin embargo, los trenes con material convencional, con salida u origen en Galicia, no defraudaban. Eran de los mejores expresos que se podían ver en esa época. Podemos ver cómo la mayoría del material remolcado ya tenía la decoración de Renfe largo recorrido, lo que luego fue grandes líneas, el color azul y blanco. Y de Cataluña, desde Sant Vicenç de Calderos, nos vamos a la tierra gallega. En Galicia, la variedad de tracción también era muy grande. Aquí vemos el Estrella Galicia con doble tracción de locomotoras de la serie 319. Buena parte de la década de los 90, estas dos locomotoras, esta serie de locomotoras, mejor dicho, era muy habitual en las líneas de Galicia no electrificadas. También podemos ver cómo en la década de los 90 convivía el material rodante de color estrella con el que iba recibiendo los colores azul y blanco. Las composiciones ya de los años 70, 80 y 90 eran muy habituales, los coches restaurantes, los coches camas, los coches de literas, incluso, como podemos ver en la imagen, una plataforma de autoexpreso para transportar automóviles. Otra fantástica imagen de aquellos trenes estrella noventeros donde vemos a una fantástica locomotora de la serie 333. Finalmente se impusieron las 3000 sobre las locomotoras de mediana potencia de la serie 319. Se puede decir que las 333, sobre todo a partir cuando fueron llevadas algunas unidades al depósito de Orense, se convirtieron en las verdaderas reinas de este expreso. O el tren estrella, mejor dicho. Imagen del 8 de mayo de 1995. Tren Estrella Galicia. Galicia tuvo una época ferroviaria extraordinaria cuando convivieron el Shanghai Express y el expreso Rías Altas y Rías Bajas, que fueron ambos de los más espectaculares que hubo en la red radial española. El traspaso al depósito de Orense de varias locomotoras de la serie 319 hizo que éstas se vieran bastante a menudo, sobre todo con el Shanghai Express con la rama destino a La Coruña. Fantástica imagen del año 1998, que fue el auge de las locomotoras de la serie 319.3. La subserie 300 era la que estaba especializada en la tracción de trenes de viajeros. Como la historia de este tren expreso y luego estrella ha sido tan extensa, este reportaje se está centrando sobre todo en las tracciones que tuvo y las variaciones de material que tuvo este tren, pero próximamente seguramente habrá otra entrega dedicada sobre todo al material rodante, que fue muy interesante, al material remolcado.
En esa década de los 90, cuando las locomotoras 319.3 salieron de fábrica de su transformación, sustituyeron durante un tiempo a las locomotoras de la serie 333, pero finalmente no dieron el mismo resultado que las míticas 3000, locomotoras de gran potencia, de mayor adherencia y en general mayor rendimiento. Locomotora 319.3 de Renfe dando tracción al Estrella Galicia el 14 de febrero del año 1999. Poco tiempo después volvieron a ser titulares las 333. No os perdáis las nuevas series de Meijo Ferroviario. Ya tenéis disponible los primeros episodios de monográficos de material remolcado. Una fantástica serie dedicada a los vagones de mercancías y a los coches de viajeros más emblemáticos que ha tenido Renfe. El Shanghái o Estrella Galicia merecería otro episodio dedicado exclusivamente al material remolcado. Cambio de época y cambio de colores. Volvieron las 333, ya que los resultados de la 319 de aquella serie no fueron los esperados, y las 3000, las Rambo, como las llaman muchos aficionados, volvieron por sus fueros. Locomotora 333-102 de Renfe, dando tracción a la Estrella Galicia y entrando en la estación de La Coruña, el 11 de julio del año 2002. Composición íntegramente de grandes líneas, con sus míticos colores azul y blanco. Antes hablábamos de la serie 319, de las 1900 gallegas reconstruidas que estuvieron en el depósito de Orense. Como curiosidad mencionar que en la década de los 90 las 319 dieron tracción a coches de regionales de la serie 16200, que duraron poco tiempo. Parece ser que fue un experimento que fue poco fructífero. Pero Galicia tuvo, junto con Andalucía, de los pocos trenes convencionales que tuvo la unidad de negocio de regionales. Y del oeste atlántico al este mediterráneo. Ya en la zona de Cataluña se podían ver en la década de los 90 a las locomotoras de la serie 252. Aquí vemos una de ellas con el logotipo del largo recorrido Renfe, dando tracción al Estrella Galicia, en septiembre de 1999. Llama la atención que este tren llevaba 3 plataformas de automóviles. Parecía que era temporada alta y el tren iba bastante largo. Poco tiempo después, Renfe eliminó el servicio autoexpreso de los trenes Estrella. Fue una época destroyer, Terminator de Renfe, ya que se eliminaron un montón de servicios, no solamente el autoexpreso. También en el año 95 desaparecieron los trenes postales. Y última imagen del reportaje. Seguramente habrá más porque este tren da para mucho. Locomotora 252-028 de Renfe, traccionando el Estrella Galicia. En una época donde se veían mucho a las locomotoras de la serie 252, aunque fueron locomotoras que con el tiempo acabaron especializándose en trenes talgo, ya que con material convencional, con coches de viajeros, no eran tan efectivas en comparación con el material talgo. El Shanghái Express, el Estrella Galicia, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, suscribiros, dar like, comentad, compartid, ya sabéis que me ayuda mucho de cara al algoritmo de YouTube, y hasta el próximo vídeo.